Bueno, continuamos en primer plano junto al abogado José Alfredo Saavedra, diputado del Partido Liberal, ex presidente del Congreso Nacional y jefe de la bancada del Partido Liberal, y al abogado Germán Licelar, diputado del PINU, ex ministro de Trabajo y miembro de la Comisión de Asuntos Consulares. Y también, por supuesto, está al tanto del dictamen que se está haciendo para la discusión y aprobación de las reformas al artículo 5. En el primer segmento hemos leído aquí en la Constitución lo que son los artículos pétreos. Podemos decir entonces que la Constitución no tiene un procedimiento para destruirse ella sola o para dar pauta para que se pueda hacer una nueva Constitución. La Constitución en sí trata de protegerse para que esté por encima de los intereses de cualquier persona en particular. Podemos aseverar entonces que los artículos pétreos, las únicas formas que podrían reformarse estos artículos sería mediante un golpe de Estado, entre una revolución violenta o un consenso nacional que realmente ahorita no existe, porque sabemos que hay opiniones encontradas y hay muchos sectores que saben de que una reelección del presidente no se va a traducir en un desarrollo como el que ha tenido Singapur o Corea o otros países, y que hay temas prioritarios que se deben abordar con más ayuda o por lo menos con más entusiasmo, darle por ejemplo mayor logística a seguridad para que pueda tener mejores resultados, seguir atacando lo que es el desempleo para que la gente pueda resentar su economía y otra infinidad de temas que se pueden abordar. Esas decisiones sí se van a poder tocar en el artículo 5 del plebiscito y el referendo. Recordamos también que el presidente del país, todos los presidentes, al ser juramentados al inicio de gobierno, ponen la mano en la Constitución y dicen: prometo cumplir y respetar la Constitución y las leyes. Eso significa cumplir también y respetar lo que se refiere a los artículos pétreos y todo lo que está contenido dentro de la Constitución. El único que recuerdo yo que dio una juramentación un poco atípica fue Hugo Chávez cuando se juramentó en Venezuela, que dijo: juro sobre esta moribunda Constitución promover las reformas para sentar los cimientos de una nueva república bolivariana. Ese fue el juramento que usó Hugo Chávez, pero aquí no, aquí se debe respetar lo que es esta Constitución. Es por ello que se debe evitar mezclar lo que es utilizar el artículo 5 del plebiscito del referéndum para derogar o cambiar lo que se refiere a los artículos pétreos. Precisamente para el artículo 5 se debe crear primero una ley especial que determinará los temas sujetos a plebiscito y referendos. ¿Tienen algún borrador ya para esta ley especial? Es que creo que en este momento es importante señalar que la comisión especial nombrada por el presidente de este Poder del Estado y su junta directiva no ha terminado el borrador de lo que va a ser el proyecto o anteproyecto. Es decir, las bancadas no hemos tenido acceso a ninguna información, porque ni siquiera se ha terminado el borrador. En este momento es un informe prácticamente. Un informe que seguramente le han rendido al presidente del Congreso, pero que los diputados en sí no tenemos ningún conocimiento que no sea aquello que se está comentando en los distintos medios de comunicación. Pero ¿por qué será, disculpe, por qué será de que, a pesar que es un tema sensible realmente para el futuro del país, o por ejemplo ahorita nos está diciendo que no están informados todas las bancadas, pero aún así se ha dado casi como un tiempo en el cual pues seguramente tiene que ser ahorita para que pueda ser aprobada en la segunda legislatura? Sí, porque el procedimiento constitucional así lo exige, en el sentido de que tiene que ser ratificado en la siguiente legislatura. Pero podría abordarse en la segunda legislatura y tendría que ir a la siguiente, porque debe ser una discusión más amplia. Pero en el tema de la flexibilización del artículo 5, nosotros estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que se haga en esta legislatura y se ratifique en la siguiente. En lo que no estamos de acuerdo es que de manera simplista se incorporen derogatorias de artículos pétreos mediante un procedimiento que no es el legal, no es el constitucional. Es más, se incurre en responsabilidad penal, una responsabilidad penal que lo califica la Constitución como traición a la patria. El delito de traición a la patria no prescribe. No prescribe. Es decir, los diputados y diputadas del Congreso Nacional deben estar claros que si incurrimos en el error de incorporar la reelección en el tema del artículo 5 y dejarlo abierto, eso es una derogatoria tácita de los artículos pétreos. Consecuentemente estaríamos incurriendo en un delito de traición a la patria. ¿Por satisfacer a quién?
¿Y por qué? A un sector político. Pero después se puede dar una amnistía y argumentar que porque fue un tema simple y político. sencillamente creo que debe haber mayor análisis, mayor reflexión. Creo que es oportuno para que todos podamos realmente actuar dentro de la ley. Sí. Debemos acostumbrarnos en Honduras a no pretender estar por encima de la ley. Debemos acostumbrarnos en Honduras a no manosear la Constitución y sus leyes. Un país que irrespeta su Constitución, un país que irrespeta sus leyes, su ordenamiento jurídico, es un país condenado al fracaso, porque prácticamente es como vivir en la selva. En nombre del soberano, abogado Germán, en nombre del soberano no se pueden estar haciendo ciertas cosas. Eso es un irrespeto enorme hacia el pueblo hondureño cuando en nombre del mismo pueblo se quiere sacar un provecho particular. Fíjese que se habla de que no es retroactivo el tema de la reelección. Eso es incorrecto totalmente, legalmente. Es incorrecto. Si se reforma, podría lanzarse simplemente nuevamente el ingeniero Carlos Flores, el licenciado Rafael Leonardo Callejas, Ricardo Maduro, José Manuel Zelaya Rosales, Roberto Córdoba, Roberto Micheletti Baín, pueden participar de inmediato como candidatos y no hay forma que se lo impidan, porque la ley no puede decir, vamos a aprobar la reelección y vamos a establecer, pero fulano, sultano y mengano no puede participar. Sería inconstitucional de entrada. Entonces, sentimos realmente que estos espacios que ustedes están abriendo van a servir. Yo escuché al presidente de la República, no lo escuché, perdón, pero me comentaron que en su discurso de año 2011 fue prudente y no se refirió al tema de la reelección. Y me parece que hace bien, porque él no puede traer temas que dividen al pueblo hondureño. Esto realmente, al menos, hoy voy a pensar como político, al menos que se esté pretendiendo una cortina de humo, lanzar una cortina de humo, desviar la atención de los problemas nacionales, porque muchísimas veces cuando usted no puede resolver temas, lo que hace es decir cosas para desviar la atención del pueblo hondureño. Hablar de otras cosas. Y de otras cosas, al menos que se trate de eso, pero eso sería realmente lamentable para Honduras. Antes de ya lo voy a hablar, solo quiero hacer un apunte sobre esto. Sí, el propio Manuel Zelaya se ha referido al respecto de que se utiliza cortina de humo, el tema de él, y posiblemente otros temas para abordar los temas importantes del país, para que la gente se distraiga de esto. Yo no quiero pensar, porque siempre hemos visto durante todos estos meses presiones internacionales en los que se refieren de que regrese Manuel Zelaya al país con las libertades de tener una vida política. Cuando dicen eso, no sabemos si se refieren entonces a tener la posibilidad de poder reelegirse o también intrínsecamente de que pueda cumplir los 6 meses que le faltaron de gobierno. Eso es la presión que se da internacional. Vemos ahora cambios, por ejemplo, en Estados Unidos con Ileana Ross, que ya está pidiendo a los estados, principalmente a Valenzuela, de que cese estas presiones sobre el tema de Zelaya. Aquí tengo la propuesta que dio el PINU hace algunos días, el 15 de diciembre del 2010, y dentro de ella contempla lo que sería el referendo revocatorio. La propuesta del PINU dice que la revocatoria del mandato presidencial, así solicitada, ellos establecen que no podría llevarse a cabo dentro de los primeros años, ni dentro de los últimos 6 meses del mandato presidencial. Sus requisitos y procedimientos se establecen en un capítulo de ley especial para el plebiscito y el referendo. Sí, abogado, lo que nos iba a apuntar y también que nos dé un poco más de explicación sobre esto. Lo que decía el abogado Saavedra, hay un consenso pleno de bancadas de reformar el artículo 5 y de mejorar la flexibilización de este instrumento como participación de la ciudadanía en la vida nacional, en los asuntos de interés nacional y en algunas legislaciones o normativas conflictivas que puedan requerir el consenso popular. Por ejemplo, si vamos a hablar de despenalizar el aborto en Honduras, esta puede ser una discusión nacional que nos llame a un plebiscito o a un referéndum, dependiendo de cómo sea lo que se va a hacer en la norma. Asuntos de interés nacional, la discusión de aprobar o improbar un convenio económico. Caso de CAFTA, caso de ALBA. Ambos fueron aprobados en Honduras al margen de la opinión popular. Costa Rica resolvió su problema a través de un referéndum
permitiéndole al pueblo manifestarse sobre algo que lo va a afectar positiva o negativamente. Entonces, dentro del marco constitucional, crear figuras o instrumentos jurídicos institucionales que le permitan acceso al pueblo. Definir qué mecanismo o qué procedimiento se le va a dar al artículo 239, porque hasta ahora el mecanismo correcto para destituir un presidente lo ejecutó el Congreso en función al 239, pero como genera dudas, ¿habrá que crear un mecanismo adecuado para destituir un presidente? Bueno, nosotros estamos proponiendo una primera etapa. Estamos hablando de que participe el pueblo lo eligió a usted y lo eligió por 4 años. Ahí sí es pétreo, dice, nadie me puede tocar en los 4 años, puedo hacer, puedo deshacer, puedo lo que quiera y nadie me toca. Más bien, nosotros estamos planteando que el pueblo tenga el acceso a corregir el error si se equivocó al ejercer el sufragio y que si un presidente está operando inadecuadamente, que haya la posibilidad a través de un referéndum revocatorio de poderle suspender el derecho a gobernar que nosotros mismos, el pueblo, le otorgamos. Este referéndum revocatorio sería exclusivamente para la presidencia de la República, porque estamos hablando de un sistema presidencialista. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Todos podríamos estar de acuerdo en eso porque es una figura que beneficia, pero fíjese que en eso no estamos de acuerdo, porque lo que nos interesa no es darle espacio al pueblo a que nos quite lo que nos dio, sino seguir con lo que el pueblo nos dio aún contra la voluntad popular a través del continuismo. El referéndum revocatorio es posible y no lo prohíbe la Constitución. A veces escucha usted, a mí el otro día escuchaba en un programa que se hablaba y alguien que decía, es que debe de haber reelección, dice, porque hay que cambiar en el país. Mire, este país se ha administrado en una forma desastrosa, con enorme corrupción, con abusos, y por eso hay que ir a la reelección. Por amor de Dios, qué gran contradicción. El abogado Alfredo Saavedra fue presidente de Honduras. Me dicen que el país es un desastre, y él y 4 más lo tenían en este desastre, y entonces hay que ir a la reelección para darles oportunidad que vuelvan a seguirse paseando en el país. Sí. Hombre, si hay figuras válidas en Honduras en la reelección, ¿por qué? Porque las reelecciones tienen validez cuando usted tiene un sistema institucionalizado. Cuando hay una institucionalidad fuerte, el valor de la reelección es válido. Pero cuando usted tiene un sistema presidencialista con caudillismo, con un caudillaje en el que las cosas son en función de la persona y no en función de la institucionalidad, entonces no funcionan. Por eso nosotros planteamos que dentro de un sistema presidencialista con visiones de caudillos, hay que amarrarles las manos a través del referéndum revocatorio. Y segundo, viene el otro tema, que ese es el que vamos a discutir. El Congreso va a estar plenamente de acuerdo de fortalecer, consolidar y darle flexibilidad y operatividad al plebiscito y al referéndum y a cualquier figura de consulta popular. Pero, ojo, viene el otro tema, en donde vamos a entrar en discusión profunda en el Congreso es en las restricciones. Y me dicen, es que no podemos restringir los derechos inherentes de la población. No es cierto. Las restricciones en todo sistema moral o en todo sistema legal son válidas. Mire, se prohíbe matar. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos momentos de violencia que queremos incluso agarrar del cuello y matar a otra persona. Todos los seres humanos tenemos emociones que tenemos que limitar y controlar a través de la moral y a través de las reglas que nos da la sociedad. Todo mundo tiene, el ser humano en su propia naturaleza inherente está relacionado al sexo, pero si usted no le pone reglas morales al sexo, entonces seríamos como los animales. Entonces, el artículo 5 requiere restricciones y yo creo que el abogado Saavedra va a estar de acuerdo conmigo. ¿En qué? Sí. Bueno, ahí es el problema. ¿En qué temas? Yo le planteé, prohibíamos
que el pueblo no participara en opinar sobre temas como lo que le dije de convenios internacionales, que